Hola cibernautas, esta es la sesión 3 del curso de Flash creado por Videotutoriales. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo funcionan las capas. Las capas las encontrarás en la pestaña de línea de tiempo. Si clicas en el nombre se oculta y si vuelves a clicar vuelve a aparecer. Mantén la pestaña línea de tiempo abierta para poder gestionarla. Primero vamos a ver por qué necesito crear capas. Fíjate lo que pasa. Creamos un objeto, por ejemplo un círculo, en esta zona. Ahora en la misma capa vamos a crear un objeto que se solape encima de este. Cambiamos el color para que veas que es diferente y hacemos otro círculo que se solape uno encima del otro. Bien, fíjate lo que pasa cuando dos objetos se solapan y están en la misma capa. Dos objetos de tipo forma, es decir, que lo acabo de dibujar. Hago dos clics para seleccionar este y lo muevo. Me doy cuenta que cuando tengo dos formas, dos objetos dibujados por mí, en la misma capa, uno se come al otro. No pueden existir por separado. Se comen uno a otros. Incluso si yo ahora muevo este, lo pongo encima, lo deselecciono y ahora lo vuelvo a mover, se lo acaba de comer. Esto en la mayoría de los casos es un inconveniente. Para ello vamos a ver la necesidad de trabajar en capas diferentes. Selecciono todos los objetos y aprieto la tecla suprimir para borrarlos. Bien, ya están borrados. Voy a hacerme un poco de espacio para poder trabajar con más de una capa. Sitúo el cursor en la zona intermedia, él cambia de aspecto, mantengo presionado y arrastro un poquito para abajo. Me he dejado espacio aquí para poder crear más capas. El icono de crear capas es este que tenemos en la parte inferior de la línea de tiempo, el que pone un más. Clicamos en él y me aparece una capa por encima de la que yo tenía actualmente. Las capas les podemos cambiar el nombre. Sitúo encima de la capa y hago dos clics suaves. 1, 2. Ahora le podemos cambiar el nombre. Círculo. Aquí dibujaremos un círculo. La capa de arriba hago dos clics y le llamaremos cuadrado. Aprieto intro y ya tenemos una capa que se llama círculo y otra que se llama cuadrado. Para poder dibujar en una capa concreto, la activo, hago clic encima del nombre y dibujo lo que quiero en esta capa. Dibujaremos un círculo. Bien, vemos que se nos ha quedado en esta capa de golpe. Ahora, quiero dibujar en la capa cuadrado. Activo la capa cuadrado, selecciono la herramienta, cambio de color para variar y hago un cuadrado que se solapen. Ya se ha puesto en esta capa. Vamos a ver qué pasa si ahora muevo los objetos que están solapados pero están en diferentes capas. Hago doble clic, lo muevo y no hay problema. Hago doble clic en este, lo muevo y no hay problema. Ahora vamos a ver cómo cambiar el orden de disposición. Clico fuera para no tener nada seleccionado. Fíjate que el rectángulo cuadrado está por encima del círculo, porque en la capa cuadrado, el objeto cuadrado que está en la capa cuadrado está por encima en las capas de la capa círculo. ¿Qué hemos de conseguir? Que este círculo o el cuadrado, el círculo lo vamos a poner encima. Mantengo apretada la capa, arrastro y fíjate cómo cambia el cursor. Se pone arriba una línea negra indicándome que me pondrá la capa aquí arriba. Suelto. La capa círculo está ahora encima de la capa cuadrado. El círculo que está en esta capa está encima del cuadrado en la escena. Clico fuera para no tener nada seleccionado. Lo siguiente es saber a qué capa pertenece un objeto concreto. Igual ya no me acuerdo a lo largo del proyecto. Muy simple. Clic el objeto y se activará la capa a la que pertenece. Si clico en el cuadrado, se activa la capa a la que pertenece, capa cuadrado. Si clico en círculo, se activa la capa a la que pertenece, círculo. Bien, otra cosa importante es saber en una capa qué objetos hay. Fíjate, clicas en el nombre y se activan los objetos a los que pertenecen a esta capa. Clico en la capa círculo y se activan los objetos que pertenecen a esta capa. Bien, ahora vamos a ver qué significa toda esta botonera de las capas. Fíjate, tenemos unos iconos, el ojo, el candado y la línea. Y aquí unos botoncitos, unos circulitos en cada una de las capas
y en la columna correspondiente. El ojo sirve para ocultar el contenido de la capa que yo quiero. Por ejemplo, no quiero ver lo que hay en la capa cuadrado. Clico en el puntito de la columna ojo y desaparece. Aparece una X, indicándome que no lo estoy viendo. Si quiero verlo, clico otra vez para poder verlo. Esto es de gran ayuda a la hora de diseñar nuestros documentos. Si clico en la fila de la capa círculo en la columna ojo, se oculta el contenido y si vuelvo a clicar, se visualiza. El candado lo que hace es bloquear esta capa. Clico en el candado e intento seleccionar el cuadrado que está en esta capa bloqueado y no me deja. En cambio el círculo sí me deja. Si desactivo el candado, puedo ahora ya clicar en objetos que estén en esta capa. Bien, por último, a nivel iconos, tengo este de aquí, que es no enseño el relleno. Vuelvo a clicar si muestro el relleno. Sirve de utilidad a la hora de dibujar. Muy bien, más cosas. Ahora dibujo otro objeto, un circulito en la capa cuadrado, por ejemplo. No lo solapo para que no se coman. Ahora me doy cuenta que este objeto lo quería en otra capa diferente, tenerlo independiente de todos los otros objetos. Y vamos a ver cómo pasar un objeto a una capa. Hago doble clic para seleccionar el objeto entero. Muy bien, para tener este objeto en una capa solo, pulso con el botón derecho en el objeto y en la parte inferior del menú contextual dice distribuir en capas. En la parte inferior de este menú clico y fíjate que nos ha creado una capa. Abro, nos ha creado una capa nueva con este objeto. Fíjate, si clico en el ojo, verás que desaparece solo este. Muy bien. ¿Qué pasa si yo quiero borrar esta capa? Fíjate, tienes aquí la papelera. Activas la capa que quieras borrar, en este caso la capa 3, y clicaremos en la papelera. Desaparece la capa, pero también el contenido. Ten mucho cuidado con este botón. Muy bien. Con esto doy por finalizado el apartado de las capas.